el tema decisiones. Decisiones que cambian la vida. Escúchelo bien. Decisiones que cambian la vida. Basado en la historia del hijo pródigo, San Lucas capítulo 15, verso 12, este es un mensaje que quiero hoy traer a reflexión a la vida mayormente de la juventud, de los jóvenes. Porque es allí donde muchas veces, hoy en día los jóvenes están tomando decisiones que están marcando la vida futura de su vida. Decisiones que quizá en un futuro las tendrán que llorar o podrán decir, no me equivoqué. Pero este es el mensaje, decisiones que cambian la vida. Lucas 15:12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra, y les repartió, dice, los bienes. Escúchelo bien, iglesia. Le voy a dar rápidamente una nota introductoria de este mensaje. Movido por sus propios intereses y deseos, el hijo pródigo tomó decisiones a la ligera, sin medir ni mirar las consecuencias. Pidió su liquidación como hijo. Oiga, pidió su liquidación como hijo. Y me pegaba mucho eso. Pidió que su padre lo liquidara como hijo. ¿Estaba en un derecho? Sí o no, pregunto yo, pero escuche bien lo que le voy a dar rápidamente en la definición. Los bienes o la herencia que le correspondía después de la muerte de su padre, normalmente estos estaban ligados a un testamento. Así estaba establecido. Cuando el padre moría, dejaba un testamento y ese testamento estaba ya establecido las partes que iban a recibir los hijos. Y dentro de ese testamento, escuche bien que es importante, que en la ley se establecía que normalmente debía de morir el padre para que el hijo o los hijos accedieran a estos bienes que ya quedaban ya en un testamento, que quedaban como herencia o como bienes que su padre le dejaba. Aquí hay mucha tela que cortar dentro de esta historia porque algunos han sugerido y han dicho que parece que el hijo pródigo estaba deseando la muerte de su padre para poder tener esos bienes. Ya de que en la ley se establecía que una vez que el padre moría, quedaba el testamento y se daban esos bienes. Óigame bien. Y algunos han sugerido que aquí el hijo pródigo estaba como que deseando que su padre se muriera, pero miraba la cosa bien difícil. Miraba que el viejito todavía tenía más vida. Miraba que aquel hombre nada. Entonces este muchacho, con un corazón rebelde, contumaz, decide pedir su herencia, sus bienes, algo que no le correspondía debido a que debía de esperar la muerte de su padre, pero entró en una rebeldía. Dentro de la ley no se establecía para que él le pudiera dar, pero quedaba, escúchelo bien, quedaba a la voluntad del padre de que si le quería dar o no.
Porque hay padres que en vida mejor le dan, porque ya muertos a veces es un problema, a veces no quedan conformes. Entonces lo que hacen es, le dicen, mira, yo ya te di a vos hasta, y que dichosos esos padres, ¿verdad? O esos hijos llegan a tener esos padres, ¿verdad? Que les heredan y les dejan allí. Pero vea qué interesante esta historia, porque estos bienes estaban ya establecidos por la misma ley, cómo debían de repartirse. La parte mayor era una doble porción, era 2/3 de los bienes que el padre poseía. Y esta parte era para el hijo mayor, a cual se le llamaba el primogénito. Y por ende el primogénito heredaba no solamente la bendición del padre, sino que también heredaba una doble porción, mayor bienes que la del hijo menor. También vemos que había una parte ya también dentro de la ley establecida que era 1/3, y esa parte menor era para el hijo menor. Esas partes de bienes les aseguraba a vivir por lo menos tranquilamente la vida sin poder trabajar. Al hijo mayor se estima que esa parte le daba para poder vivir cómodamente unos 20 años, vea, unos 20 años sin trabajar. Y al hijo menor, esa parte menor, que es 1/3, le aseguraba para poder vivir tranquilamente, poder emprender o poder ver qué hacer con su dinero, con sus bienes que le quedaban. Le daba aproximadamente, la historia dice, que le daba para poder vivir cómodamente y tranquilamente sin trabajar 10 años. Hoy vea qué bueno, a 10 años va. 10 años y al mayor 20 años. Con esa cantidad de dinero, con esa herencia que les dejaba el padre. Pero aquí vemos que el hijo menor decide pedir sus bienes, su herencia, antes de la muerte de su padre. Hay muchas cosas que podemos imaginar, opinar. Quizá pensaba de una u otra manera, pensaba que quizá el padre tal vez no le iba a dejar nada a última hora, porque no se sabe a veces, hay padres a veces que se inclinan tristemente, la historia muestra, más por un hijo y menos por otro. Y a veces eso trae problemas dentro de los hijos. Y a veces se da algo allí como resentimiento. Y hay muchas cosas que se manejan sobre la vida de este joven, de por qué llegó hasta esa actitud de pedir su parte, su herencia, sus bienes que no le correspondían, debido a que él era el hijo menor, aparte de que también no estaba apto para poder recibir y manejar esa cantidad que se le dejaba. Dentro de la introducción, rápidamente en este mensaje, vemos que el hijo menor toma una mala decisión. Número 1, primeramente, que va en contra de la voluntad de su padre. No crea que su padre estaba en la voluntad de darse, porque las cosas no eran así. Él debía de esperar hasta que él muriera y poder acceder a ese testamento, a ese legado que daba. Y aquí el hijo menor toma esa decisión que va en contra de la voluntad de su padre. ¿Cuántas veces los hijos, muchas veces en esta edad que nos muestra que están en la juventud, menores de edad, han tomado decisiones que van en contra de la voluntad de los padres?
Su padre le ha dicho no, su madre le ha dicho no, no puedes, mira, no te es permitido, no es mayor de edad, no estás en la edad, pero no. Y ya sabe, cuando hay un hijo rebelde, contumaz, cuando su corazón está en rebelión, es difícil de poder detenerlo, es difícil de poder controlarlo. Entonces vemos aquí, dentro de esta historia, que este joven va primeramente en contra de la voluntad de su padre. Segundo, encontramos que toma una mala decisión que va en contra de lo establecido por la regla, por la ley, por lo normal. Va en contra de lo que está establecido. ¿Cuántas veces ha pasado hoy en día y a través de la historia que jóvenes han tomado decisiones que aunque no esté de acuerdo en la ley, pero ellos dicen no, yo quiero esto y punto? Y al final se va aún en contra de la ley, de las normas establecidas, de lo normal, y toma su propia decisión. Tercero, encontramos dentro de la introducción de este mensaje que el hijo menor toma una mala decisión, que al final su padre le dio el visto bueno, el ok, ya prácticamente pues porque no hay que hacer contigo. Su padre al final le dio la libertad de tomar su mala decisión, dándole el libre albedrío, una decisión personal. Porque muchas veces cuando un joven está en rebelión, entra en rebelión, óigame, por mucho que uno lo trate, por mucho que uno le dice, por mucho que uno le ponga, le dé consejo, y dice no y no hay nada que hacer. Allí ve uno la rebelión de su corazón y no hay que pues darle más que libre albedrío. Pues en esta historia se nos muestra cómo el padre le da el libre albedrío, le da la decisión, aunque mala, personal a su hijo, de tomarla. Por mucho que él quiso hacer, no pudo, y al final lo deja. Porque muchas veces es difícil de detener a un joven o a una joven, es difícil de detener a alguien cuando se ha enfrascado, cuando se ha entrado en rebelión y dice no, yo quiero esto, y no hay nada que hacer. Y como padre tiene que acceder para no entrar en problemas y no complicar la situación. Escuche bien, iglesia, en esta historia es interesante porque aquí podemos ver, dentro de este propósito del mensaje, que la advertencia sobre, primeramente, de no tomar decisiones en etapas muy jóvenes de nuestra vida. Hoy yo aquí quiero enfocarme porque mientras estudiaba esto, me remontaba a mis etapas de juventud. Me remontaba a esos tiempos joven, donde muchas veces tomé malas decisiones. No las consulté con mi madre, que era la única. No pedí consejo y tomé malas decisiones. Gracias a Dios, no fueron decisiones que cambiaron el curso de mi vida y el destino. Pero sí fueron decisiones que provocaron efectos. Pregunto yo aquí a cada uno de ustedes como ya adultos. Usted sabrá si hasta el día de hoy usted puede decir si aquella decisión de su juventud fue buena o fue mala. Usted lo dirá. Pero hay quienes hasta el día de hoy pueden lamentarse
de esa mala decisión de sus tiempos, de su juventud, de haber decidido, de no haber consultado. Le voy a decir algo personal que única vez en mi vida, cuando me convertí al Señor, siendo joven, 17 años, a los 18 años, como todo joven dentro de la iglesia, hay muchachitas allí y pues usted sabe, es difícil de poder cerrarle los ojos a un joven o a una joven. Y pues puse la mirada en una de las muchachas dentro de la iglesia. Recuerdo que la persona que había visto, pues usted sabe que cuando los ojos ven, no preguntan. Cuando los ojos ven, no quiere saber, sino que solo quiere ver lo bonito o lo bonita. Solo lo que está por fuera. Y recuerdo que empecé a entrar en una relación con aquella persona. Cuando yo la llevé a la casa para presentársela a mi madre, ya que como joven cristiano quería hacer bien las cosas, que ojalá todos hoy en día hicieran eso, ¿verdad? Hoy los jóvenes en la iglesia andan a escondidas o viven a escondidas y hacen tantas cosas fuera del consejo o de la orientación de su padre. Mi madre no era cristiana y la muchacha a quien conocí, pues yo solo la vi y me gustó y me gustó y me gustó y dije, con esta me caso. Cuando la llevé a la casa, a los pocos días, 2, 3 meses creo yo, pues ahí, la llevé, le la presenté a mi madre. Jamás, es la única vez en mi vida que yo pude tener una pequeña conversación con mi madre, hasta el día de hoy. Mi madre por su trabajo, 7 hijos, véalo usted, nos criamos sin padre solo, jamás tuve un abrazo, jamás tuve una fecha de cumpleaños de decirme, hijo mío, feliz cumpleaños, nunca, jamás. Ni conocí y hasta el son de hoy no recuerdo las fechas de mis hermanos porque nada de todo eso. Óigame bien. Y llevé a esta muchacha, se la presenté y le dije a mi madre, mira, ella es mi novia. Así rapidito. Yo no sabía, óigale bien, como le digo, cuando los ojos ven, solo ven lo que quieren ver. Después que fui a dejar a la muchacha, llegué, mi madre solo se me acercó y me dijo, cosa que ni yo mismo había notado, ni yo mismo había visto. Porque cuando los ojos ven, óigame bien, a veces el corazón no siente ni la mente piensa. Y cuando llegué, mi madre me dijo, está bonita la muchacha, hijo, me dijo. Pero está muy mayor para usted, me dice. Yo no sabía. No sabía que era 7 años mayor que mí. Pero cuando usted lo ve, usted no sabe. Ni pregunta por la edad, ni pregunta por la familia, ni pregunta, óigame, tantas cosas. Ni pregunta, porque dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Hay una historia que yo la tengo pues ahí en alguna sobre el amor, por qué llegó a ser ciego. Y me gusta esa, algún día se la voy a traer. Vea, pero ese fue el único
consejo en mi vida de mi madre que me dio. Y sabe que me dejó mucho que pensar. Y aunque la muchacha estaba bonita, estaba hermosa, pero me quedó algo ahí que dije yo, ¿qué va a ser después cuando ya yo sea mayor? Porque solo vemos el presente y no vemos el futuro muchas veces, jóvenes. Solo vemos lo bonito ahorita, pero no vemos lo después, más allá. Y de allí empezó a revocar aquella decisión de mejor no andar. Porque hay un dicho que dice cada oveja con su pareja, ¿verdad? Y entré en eso. Entonces, vea qué interesante. Porque aquí, dentro de esta historia, encontramos la advertencia sobre la historia del hijo pródigo que nos advierte que no deberíamos de tomar decisiones en etapas muy jóvenes de nuestra vida. Mientras estudiaba, recordaba en la iglesia, habían dos muchachitos de 14 años, Suyapa y Daniel se llamaban. La muchacha bien bonita y el muchacho pues no tan bonito, pero se gustaban. Y se habían metido en el rollo, en la idea de que se querían casar. 14 años. Los padres de ambos queremos que se casen. Y se cometió el error de casar a estos muchachos. Es más, el apóstol después dijo, jamás en la vida vuelvo a cometer ese error. Se casaron, los casaron, 14 años. Quizá ella cuando se fue llevaba sus muñecas todavía. Quizá él cuando se fue, quizá hasta sus carritos llevaba todavía. A jugar carritos quizá iban en su noche de miel o yo no sé. Pero vea, se casaron. No le puedo decir si perduraron, no sé, porque no sabe, pero escúchelo bien, iglesia. Es muy riesgoso y peligroso tomar decisiones en la flor de la juventud. En las etapas de juventud donde todavía usted no sabe si esa es bonita y después más adelante le va a salir otra más bonita. O le va a salir otra más rete que bonita. O viceversa. Porque así es. Dice que el corazón del joven es inestable, dice el libro de Proverbios. Y habla que es inestable. Hoy ve a esta bonita, mañana ve a otra mucho mejor bonita y así viceversa. Entonces, no deberíamos de tomar decisiones en las etapas, escúchelo bien, muy jóvenes de nuestra vida. El verso 12 nos muestra de Lucas 15, que es el texto central, que este joven toma una decisión siendo menor. La historia dice que este joven no había llegado ni siquiera a los 18 o 21 años de edad, que era la edad mayor que se manejaba para poder ya declararse como mayor. Oiga, póngale 15, 16 años, no sé cuánto, pidiendo dinero, pidiendo sus bienes, pidiendo que lo liquiden. Óigame, usted como padre debería sentirse así si su hijo le empieza, papá, liquídame. Y más si tiene, ¿verdad? Óigame, este joven nos muestra esta historia que estaba muy joven, era menor y desde ahí vemos que estaba en la etapa de su juventud donde no tenía la madurez, la mayor de edad para poder
llevar a cabo y administrar bienes dentro de su vida. Segundo, encontramos dentro del propósito de este mensaje que no deberíamos de tomar decisiones que rompan nuestros lazos familiares. Este joven decidió tomar decisión en su vida que rompieron los lazos familiares entre él y su padre y entre su hermano. Cuando usted sabe la historia, cómo se dio después, su hermano no lo quería ni recibir, estaba enojado. Su padre, por la misericordia y el amor que representó a nuestro Padre Celestial, lo perdonó. Pero vemos allí cómo en esta historia, en el verso 28 y el verso 30 de Lucas 15, podemos ver cómo a través de esta mala decisión, en esa etapa de su vida, este joven rompió lazos familiares que estaban establecidos de armonía, que estaban establecidos de unidad, que tenía un vínculo de paz con su padre y con su hermano. Y después vino a provocar un rompimiento donde vemos que dice que entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y ve el verso 30 también, donde nos muestra, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, aquí el hijo mayor reclamando, óigame bien, por esa mala decisión que había tomado este muchacho y que ahora venía nuevamente a casa para que lo recibieran, aunque él no sabía verdaderamente el arrepentimiento que había habido en la vida, cómo le había calado esa mala decisión, cómo le había afectado físicamente, moralmente, emocionalmente y espiritualmente esa mala decisión a la vida de este joven. No lo sabía, solo estaba enojado por ver que su padre lo estaba volviendo a recibir en casa. Se rompen lazos familiares cuando un hijo o una hija toma una mala decisión. Se rompe esa armonía y se provocan después cosas serias dentro de la familia. Y a veces no siempre vuelve a ser igual, tristemente. Tercero, encontramos la advertencia que no deberíamos tomar decisiones que nos exilian lejos de nuestra familia. Este joven tomó esta decisión y debido a esta decisión decidió exiliarse, decidió irse a tierra lejana, que lo exiliaron y lo alejaron de la cercanía de su padre y de su hermano y de toda su familia en casa. Vea qué interesante hoy, cuántas veces las malas decisiones dentro de la juventud lo llevan a irse lejos de casa, porque no es fácil estar cerca de mamá y papá cuando se ha cometido serios y graves errores, porque nadie quiere que le estén diciendo con el dedo, marcando y señalando los errores. Y lo que hace el joven muchas veces, o la joven, al tomar una decisión, es mejor irse lejos para que nadie le esté reclamando ni nadie le esté diciendo. ¿Cuántas veces ha sucedido eso en la vida de los jóvenes? El verso 30 nos muestra allí cómo se rompieron esos lazos y cómo vemos en el verso 13 del capítulo 15, cómo vemos que este joven con esa mala decisión termina yéndose lejos de su casa. Dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos de la casa de su padre. Se cree que este joven se fue a otro país, se fue a una provincia apartada, a otro país, a vivir su vida loca
a vivir y a desperdiciar todo lo que llevaba del sudor de su padre. No del sudor de él, sino de su padre. Vea qué interesante. Por eso no deberíamos tomar decisiones que nos exilian lejos de nuestra familia. Y cuarto, iglesia, no deberíamos de tomar decisiones que nos traerán pérdidas, no solamente económicas, sino que también pérdidas físicas. Dentro de esta historia, este joven con su decisión, encontramos en el verso 14 que él, con su mala decisión, trajo pérdidas económicas a su vida y perdió físicamente el calor humano, físicamente perdió dentro de esa situación, en esos momentos, el amor de su hermano, la comunión de su hermano. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vea, y cuando todo lo hubo malgastado, con su decisión, este joven trajo pérdidas materiales, económicas y físicas a su vida. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes por una mala decisión han perdido trabajos, carreras, han perdido posiciones, han perdido un futuro mejor, han perdido una vida mejor que estaba ya programada y a veces por los padres ya esperando? Pero su mala decisión los hizo perder dinero, no solamente el de ellos, sino el de sus padres. Porque aquí las pérdidas económicas fueron las pérdidas de su padre, no fueron de él. Fueron las pérdidas económicas de su padre. Y vea qué tremendo esto. Ciertamente esta decisión le cambió la vida a este joven. Óigame bien, esta mala decisión le cambió la vida a este joven. El hijo pródigo es una gran lección para aprender. Escuchen los jóvenes hoy en día, que nos muestra que cuando se es demasiado joven, no es tiempo ni momento para la toma de decisiones que comprometan nuestra vida, nuestra familia y nuestro futuro muchas veces. Porque cuando se es joven, se mete mucho la pata. Y se lo digo por experiencia. Se mete mucho la pata. Tropieza cada rato y a cada momento. En cualquier hoyo usted cae por la falta de madurez, por la falta de no esperar algunos días. No, es que algunos jóvenes hoy con 15 años se creen ya como que son jóvenes de 30 años. Olvídese. La vida tiene un ciclo para que usted y yo maduremos. Puede pensar, puede actuar, pero otra cosa es la vivencia a través del tiempo que se recorre, del tiempo que se vive. Podrá mostrar síntomas de madurez, pero hay que verlo a la hora de la hora, en las situaciones. Porque muchas veces es bonito hablar, exponer, pensar, pero otra cosa es ya estar en la situación.
Y aquí este joven, escúchelo bien, le hizo creer quizás a su padre: no, si yo estoy joven, pero soy suficientemente maduro para manejar la herencia, para manejar tus bienes. Dámelos, Padre, no tengas temor, arriésgate, confía en mí, cree en mí, porque a veces la forma de monopolizar de los hijos, de poder hacia los padres, con influencias, con forma: cree en mí, es que no cree, es que no confía, es que mira, dame el carro, préstamelo, confía en mí. Y van a ser desastres, van a ser situaciones difíciles. Y a veces como padres, a veces se ha llegado a actuar en esa alcahuetez de darle a los hijos algo que no están preparados ellos todavía para manejarlo. Somos responsables como padres de la caída o de las consecuencias que nuestros hijos muchas veces han llegado a vivir por causa de nuestro alcahuetismo o por causa quizá de nuestro favoritismo de poder ser muy amplios, de confianza. Está bien. Y a veces nos han defraudado. A veces los hijos han dejado mal parado, han dejado mal sentado al padre o a la madre. Vea, iglesia, una gran lección para aprender en la vida de este joven, que nos muestra que cuando se es demasiado joven no es tiempo ni momento para la toma de decisiones que comprometan nuestra vida o familia y nuestro futuro de nuestra vida. Podemos tomar decisiones buenas o decisiones malas. Usted dirá si tomó buenas o malas decisiones hasta el día de hoy. Usted lo dirá. Usted lo sabrá. Escuche, efectos y consecuencias de las decisiones que tomó el hijo pródigo. Primeramente, de tenerlo todo a perderlo todo. De tenerlo todo en su casa: amor, comodidad, posición. De tener todo a perderlo todo. Todo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día lamentan que después de haberlo tenido todo, ahora no lo tienen? Lo perdieron todo. Y es un mar de lamentos. Es un muro de lamentos que han levantado en su vida. Segundo, de vivir en casa a vivir en esta historia triste entre cerdos y algarrobas. Vivía en casa, tenía su comida a tiempo, le vestían, le daban todo. Ahora a vivir entre cerdos y algarroba. Y aquí me llamaba mucho la atención mientras estudiaba, mientras veía esa parte. Vea qué interesante es, porque aquí, de vivir en casa, no vivía como un esclavo, porque a veces hay hijos que se sienten como que son esclavos en la casa, porque sus padres a veces dicen: mi padre abusa mucho de mí. Los hijos en aquellos tiempos, escúchelo bien, iglesia, en la cultura judía eran hijos de papá y mamá. No trabajaban hasta que su padre les delegaba o les daba.
Lo tenían todo, tenían sirvientes, tenían esclavos y estaba todo a su disposición. Vivía en una casa donde habían esclavos y habían siervos o jornaleros. Y todo le daban. Esa era la garantía. Esa era el honor y la honra de ser hijo nacido en casa de padre y madre. Si no, vea la historia de Abraham y Sara. Aquel que había nacido y que era como esclavo, bótalo, le dijo Sara. Saca, porque ese esclavo no puede estar aquí. Aunque es hijo tuyo, le dijo, no puede estar aquí en casa. El hijo tenía una prominencia, tenía una honra dentro de su casa. En su casa estaba a boquita a que es hijo. ¿Qué quieres hoy de comer? Papitas. ¿Qué quieres hoy de comer? Tantas cosas que podemos decir. Vea, de vivir en casa, su historia pasa a algo triste y doloroso, a vivir entre cerdos y algarroba. La historia dice que cuando un judío llegaba a vivir entre cerdos y a comer algarroba, había llegado a lo más vil, a lo más despreciado, a lo más impuro, a lo más inmundo, a lo más sucio, puerco. Porque el cerdo era un animal impuro dentro de la ley. Nadie podía tener ni comer cerdo. En Israel era prohibido, óigame bien, esta clase de animales, porque era un animal inmundo. Era un animal donde, entre comillas, se dice que era un animal, óigame bien, que solo servía para la suciedad, para la inmundicia y para alojar a los demonios de Satanás. Y si usted sabe la historia, cuando aquellos demonios llamados Legión, más de 3,000, le dicen, déjanos que entremos a esos cerdos y allí nos metamos en esos cuerpos. Era inmundo. Y para un judío llegar hasta esa vida era porque verdaderamente estaba en lo más vil, en lo más sucio, en lo más corrupto, en lo más inmundo, y había caído hasta lo más bajo e imposible de poder volver a levantarse en la vida. Vivir entre cerdos a vivir en casa, una gran diferencia. ¿No lo cree usted, iglesia? El verso 16 del capítulo 15, vea qué interesante lo que vemos aquí en esta historia. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí hay algo que quiero manifestar. Mientras estudiaba, el Señor ha puesto esto en mi corazón, escúchelo. De comer pan en su casa, a desear comer algarrobas, comida que era exclusivamente y solamente los cerdos la podían digerir, comer. Solo los cerdos deseaba comer algarroba, pero había algo allí entre paréntesis que dice, pero nadie le daba. Nadie le daba.
nadie le daba. Vemos esa sección allí dentro de este texto, pero nadie le daba. Si bien es cierto, iglesia, que las algarrobas son para los cerdos, también lo es que las migajas o las sobras son para los perrillos. Pero ¿qué del pan? El pan es un derecho propio para los hijos, los verdaderos hijos obedientes de Dios. Escúchelo bien, se lo vuelvo a repetir. Si bien es cierto que las algarrobas son para los cerdos, también lo es que las migajas o las sobras de comida son para los perrillos. Pero ¿qué del pan? El pan es un derecho propio para los hijos. Los verdaderos hijos obedientes jamás tendrán que comer algarrobas o migajas, siempre y cuando no salgan de la casa de su padre. ¿No se alegra usted? Siempre y cuando no salgan de la casa de su padre. Si bien es cierto, el hijo pródigo, su decisión primera no determinó su decisión final postrera. Le vuelvo a repetir esto porque me gustaba. Si bien es cierto, el hijo pródigo, su decisión primera no determinó su decisión final postrera. Se equivocó, pero recapacitó, dice, volviendo en sí. No terminó su vida entre cerdos y algarrobas. Su decisión final lo llevó de nuevo a casa de su padre. Porque era hijo, no era cerdo para estar entre los cerdos. Pero fue volviendo en sí, recapacitando en dónde estaba, hasta dónde había caído. Y se acordó de que era hijo y no cerdo, de que era hijo y no esclavo, de que era hijo y no siervo. Y por ser hijo decidió regresar. Aunque usted, la historia lo puede definir su arrepentimiento de otra forma, pero aquí es interesante ver este punto final sobre la vida de él. No determinó su vida vivir entre cerdos y algarrobas. Determinó por su decisión final de nuevo volver a casa. ¿Hay algún hijo pródigo aquí que esté entre cerdos y que está deseando comer algarrobas? Si eres hijo, ni las algarrobas ni las migajas son para ti. El derecho a los hijos es el pan en la casa del Padre. Hay alguien que se sienta que ha caído tan vil, tan bajo, que se sienta que su vida está entre cerdos, que está en un chiquero, que está en lo más vil, en lo más inmundo, y que hoy quiera levantarse, que hoy quiera volver en sí, que hoy quiera decir: me levanto, recapacito, que este no es el lugar que Dios destinó para mí. Ese fue el lugar que Satanás destinó por una mala decisión, pero que Dios tiene otro destino final para tu vida. Siempre y cuando tú te arrepientas, te levantes y decides volver a tu casa, a la casa de mi Padre. ¿Hay alguien que quiera salir de entre cerdos y venir a la casa de su Padre? Que se quiera levantar ya de toda esa inmundicia, de toda esa
suciedad, que quiera salir ya de lo más vil, de lo más bajo, de entre los cerdos, y venir a la vida de abundancia, a la vida de gozo, a la vida de honra que solamente Dios nos puede dar. ¿Hay alguien aquí que quiera hoy entregar su vida al Señor, que se quiera arrepentir o que se quiera reconciliar con el Señor? Si hay alguien, yo le invito a ponerse en pie, que hoy quiera venir y levantarse y decir: no más entre cerdos, no más deseando algarroba, no más queriendo agarrar migaja, pudiendo vivir como un hijo en casa de su padre. Yo hago un llamado en esta hora. Si hay alguien que quiera hoy entregar su vida al Señor o reconciliarse con, que ha caído, que tomó una mala decisión y esa decisión lo está llevando a un final fatal, pero que hoy puede revocar esa decisión final. Hoy puedes determinar a que tu final no sea entre cerdos, sino en la casa de tu Padre. ¿Hay alguien que quiera hoy levantarse de alguna mala decisión que le está trayendo consecuencias, acarreando consecuencias, que le está llevando hasta lo más bajo, hasta lo más vil? Hoy es un buen momento de arrepentimiento para su vida. Si hay alguien como joven, como hombre, que hoy quiera revocar, que hoy quiera que esa decisión que tomaste años atrás, días atrás, meses atrás, no vaya a ser tu decisión final, sino una decisión basada en la voluntad del Padre, de acuerdo a la ley de la palabra, de acuerdo a no romper ni dañar lazo ni vínculo de paz establecido. Si hay alguien en esta mañana que quiera hoy reconciliarse o levantarse, como joven, si has caído, si has metido la pata, si te has equivocado, hoy es una mañana para que puedas arrepentirte y para que eso no marque tu destino final, sino una nueva decisión. Decisiones que cambian la vida, ya sea para bien o ya sea para mal, para como tú desees en esta mañana. Si no hay alguien, póngase en pie, iglesia. Yo quiero hoy que cierre sus ojos. Ayúdame con un cántico. Lejos de casa me encontré. Vamos, quiero que cierre sus ojos por este momento. Si has cometido decisiones que han cambiado el entorno de tu vida, decisiones que no fueron basadas en la voluntad del Padre, decisiones que no fueron basadas en la ley establecida y en el orden establecido. Hoy es una mañana para que puedas pedir perdón al Señor, para que te puedas levantar, para que puedas cambiar tu destino de destrucción a un destino profético de visión. Si hay alguien que sienta hoy pedirle perdón al Señor porque se equivocó, porque erró, porque falló, porque tropezó, porque cayó, hoy es una mañana para volver en sí, para que te arrepientas, para que te levantes y para que puedas pedirle perdón al Señor. Es una mañana de reconciliación. Yo siento que ahí hay personas que Dios está llamando, que Dios está llamando a reparar su mala decisión, que hoy tiene efectos
efectos secundarios en tu vida, efectos que están dañando, efectos que todavía no se han restaurado, efectos que siguen provocando daño, dolor, sufrimiento. Hoy, esta mañana, Dios te da la oportunidad que como aquel joven te levantes y que vuelvas en sí, que pidas perdón y que cambies el rumbo, que cambies el futuro de tu destino.